la doctora Mariela Volti, directo desde Paraná, del Centro de Medicina Nuclear de Paraná. Nos va a hablar del PET-CT en el cáncer de próstata. Gracias, Mariela. Bueno, quiero agradecerles a las chicas, a Sonia, Irene, que me hayan invitado a compartir con ustedes la experiencia en cáncer de próstata. Y después la flechita con usar el mouse. Bueno, primero les voy a comentar un poquito lo que pasa con lo que hacemos habitualmente, que es la 18-fluordeoxiglucosa en el cáncer de próstata. A todos nos ha pasado que estamos informando un PET con FDG por otro diagnóstico y encontramos un hallazgo incidental que es la captación en la próstata. Hay muchos artículos al respecto. Dicen que en realidad ese que tienen ahí, que es bastante nuevo, del año 2017, dice que cuando el paciente tiene hipermetabolismo en el PET con FDG común, el paciente debe ser evaluado. Debe ser evaluado mínimamente con un PSA, y el hallazgo va a ser más probable, o sea, si nosotros encontramos hipermetabolismo en una FDG, es más probable que el paciente tenga o un Gleason alto o que el PSA sea mayor a 20 nanogramos por mililitro. Recuerden que el Gleason es un valor que se toma para caracterizar la agresividad después de que tienen la anatomía patológica. Una vez que el paciente está operado, se hace la evaluación de Gleason, y cuanto mayor es el Gleason, más probabilidad que el cáncer sea más agresivo. El límite de corte está dado en un Gleason 7, en realidad los Gleason 7 se consideran de alto riesgo. El trabajo hablaba de Gleason 8, pero a partir del 7 ya podemos considerar que el cáncer puede ser de alto riesgo. Esto, sin embargo, el problema que tenemos cuando las FDG son positivas es que hay veces que son falsos positivos. Este es una imagen que me prestó este chico de México, que ustedes ven que realmente tiene un gran hipermetabolismo en la próstata, y cuando lo biopsiaron resultó ser una prostatitis infecciosa, y no era necesariamente un cáncer de próstata. Bueno, entonces volvemos a lo que habíamos hablado, que es que debe ser evaluado con PSA y metodología de GIA. Pero sin embargo, recuerden que hay alta probabilidad de falsos positivos por prostatitis. Ay, no sé por qué volvió. Ahí está. Bueno, este es otro trabajo que habla de lo mismo. O sea, este en realidad es anterior al que presenté recién, que solo confirmaron malignidad en 5,4% de los casos, que los valores de submáximos que debemos tener en cuenta son de 2,3 a 3,6, y que hay más probabilidad de que eso sea maligno cuando las hipercaptaciones están en la periferia de la próstata y cuando además del hipermetabolismo vemos calcificaciones. ¿De acuerdo? Entonces llegamos a lo más lindo que tenemos para próstata por ahora, que es la 18-fluorcolina, que ustedes saben que es un marcador que está especialmente indicado en el cáncer de próstata, y que tiene dos indicaciones que en todo el mundo la aceptan como de utilidad. Una es la estratificación inicial del cáncer de próstata en pacientes de alto riesgo. ¿Y cuándo es alto riesgo? Alto riesgo es cuando el paciente arranca con un Gleason de 7 o más, 7 o más, 4 más 3, no 3 más 4. Y el PSA es mayor de 20. O cuando el paciente aumenta el PSA, que es el valor que toman los urólogos para ver cómo va en la evolución su paciente tratado por cáncer de próstata. Con respecto al PSA ya vamos a ver porque hay varias cosas que hay que tener en cuenta. El mecanismo de acción de la fluorcolina no tiene nada que ver con la de FDG. Ustedes saben que la FDG queda retenida intracelularmente. En las células neoplásicas esta retención está aumentada. En el caso de la colina, hay una enzima en la membrana celular
la colina quinasa, que hace que la colina quede retenida, y después esa colina se incorpore en la membrana celular. Sin embargo, lo que vemos cuando hacemos un PET con fluorcolina es la retención intracelular y no la manifestación de la colinquinasa en la membrana celular. Porque a diferencia del PET con FDG, el PET con fluorcolina se puede iniciar la adquisición de imágenes en forma precoz, idealmente a los 15 minutos, y mucha gente hace adquisiciones que se llaman tardías, que sirven sobre todo para ver la próstata cuando el contenido de la vejiga no tiene tanto material radioactivo. Con respecto a la adquisición del estudio, vieron que hay un gran espectro. Importante saber que no importa la glucemia, punto 1, porque el mecanismo es distinto. Las imágenes precoces están en discusión, algunos dicen que les sirven, otros dicen que no les sirven. Yo creo que lo que más sirve es adquirir a los 15 minutos y sí hacer imágenes tardías. Por lo menos es la experiencia nuestra. La distribución normal no es la misma que en la FDG. Fíjense que con la fluorcolina nosotros vamos a ver glándulas salivales, vamos a ver páncreas, vamos a ver hígado, vamos a ver algo de vaso y vamos a ver algo de médula ósea. Y por supuesto, el problema que tenemos para hacer diagnóstico es la eliminación por vía urinaria. Este es un paciente que vimos el año pasado en Bolonia, donde ustedes vieron que los urólogos, cuando el paciente viene con aumento de PSA, lo que hacen es un protocolo de biopsia de la próstata, donde sacan como mínimo 16 muestras, y de acuerdo al resultado de esas muestras, usan para identificar el cáncer. Bueno, este es un paciente que le hicieron 16 muestras y solo una dio positiva. Como solo una dio positiva, tenían dudas si realmente había sido un adenocarcinoma de próstata o era un hallazgo. Cuando le hacen el PET con colina, en Bolonia utilizan fluorcolina, les resulta más barato, les usan fluorcolina, y vieron que en la estadificación inicial, acá se ve que hay un foco que resultó ser el foco positivo en una única biopsia. Pero en realidad, el máximo valor de la fluorcolina en la estadificación inicial no es a nivel del T, sino el máximo valor es a nivel del N y del M. Pero en este caso concreto sí le sirvió para creerle a la biopsia. Bueno, y otro problema que se está dando en estos tiempos es que los pacientes vienen con PSA en aumento, los urólogos le hacen 16 muestras por vía transrectal, y sin embargo no encuentran el adenocarcinoma. Entonces, lo que se puede hacer, que en el 25% de los casos aumentó la posibilidad diagnóstica, es hacer la fluorcolina para tratar de identificar con mayor precisión el foco donde hay que biopsiar, que sería un caso parecido al anterior. Es importante en el caso que nosotros utilicemos fluorcolina, los criterios, la captación tiene que ser focal, y en los procesos benignos que aumentan la captación de FDG, el sub no va a ser muy distinto de los procesos malignos. También ahora lo que están usando es una combinación, debo decir que para T la resonancia magnética nuclear es vedette. Están usando una combinación de resonancia magnética nuclear con ecografía. Entonces biopsian los hallazgos de resonancia proyectados sobre la ecografía, en los que el PSA viene aumentando y no encuentran dónde está el tumor clínico. ¿Cuáles son los falsos positivos? La hiperplasia prostática benigna, lo que da una captación un poco más difusa. Los tumores en tiroides y paratiroides, por eso se está empezando a utilizar la fluorcolina para otras indicaciones. Y la diverticulosis en vejiga. Este es un colega, no sé si andará la película,
es un colega que le hicimos hace... ¿no? Bueno, fíjense que tiene una imagen que está para vesical ahí, que si ustedes lo ven en los cortes axiales, es difícil saber si realmente es un divertículo de vejiga o es una imagen captante focal en la próstata. Este paciente traía una tomografía previa con contraste endovenoso, entonces en la vejiga se veía la eliminación del contraste y el dibujito del divertículo vesical. Este es el mismo paciente, fíjense en las imágenes en los 3 ejes, cómo se ve ahí, ahí, y acá, en proyección de lo que puede llegar a ser la próstata, el hipermetabólico. Bueno, ¿por qué entonces vamos a hacer PET con fluorcolina en la estadificación inicial? En la estadificación inicial, y esto es variable de acuerdo al artículo que lean, este dice que cambia en el 25% de los casos. Pero hay otros artículos que hablan de un cambio de conducta hasta en el 40% de los casos. O sea que es importante hacer en los pacientes de alto riesgo, Gleason 7, 4 más 3, o PSA mayor de 20, la fluorcolina en la estadificación inicial. En los de bajo riesgo no se ven cambios en la conducta. Y en la estadificación inicial, nuevamente, ¿en qué? En el T, sabemos que la resonancia es lo que mejor anda, sobre todo en el T2, el cáncer de próstata, que no hay mucha variación porque no excede los límites de la glándula, pero sí en el N y en el M, porque convencionalmente los urólogos que utilizan, cuando tienen un diagnóstico de cáncer de próstata, le hacen un centellorama óseo total y una tomografía de abdomen y pelvis. Sin embargo, en el 33% de los casos cambió la conducta cuando en lugar de hacer solo esas 2 metodologías, usábamos un PET con fluorcolina. Con respecto a la recaída bioquímica, ¿cuándo es la recaída bioquímica? La recaída bioquímica, ¿cuándo? El PSA sube. ¿Cuánto tiene que subir? Más de 0,2 nanogramos por mililitro después de una prostatectomía radical, por vía abdominal. Hay que preguntarle al paciente, porque no es el mismo resultado de una cirugía, transuretral que por vía abdominal. O después de que hizo radioterapia, cuando el PSA sube a más de 2 nanogramos por mililitro. También es importante tener en cuenta el tiempo de duplicación del PSA, cuanto más corto, más agresivo es el tumor, y la velocidad del cambio del PSA. Bueno, este es un artículo que a mí me parece sumamente interesante, porque es de los que habla que realmente en el 72,7% de los pacientes que tienen aumento del PSA, sirvió el PET con colina, en este caso 11-carbonocolina. En Europa usan eso por una cuestión de costo. Cuando tienen ciclotrón en el sitio donde se hace el estudio, les resulta muy barato la producción de 11-carbonocolina. Y realmente es muy útil en el caso del diagnóstico del origen del aumento del PSA. Fíjense, el 72,7% de los pacientes tuvieron recidiva local y o ganglios ilíacos o nódulos linfáticos pararectales. Eso, los ganglios que están dentro del componente pelviano, es lo que se considera N en cáncer de próstata. Los ganglios retroperitoneales o más alejados ya entran a formar parte del M. Y bueno, y también rescata nuevamente el valor del PSA, que después les voy a mostrar un artículo más lindo, en relación a la posibilidad de hacer el diagnóstico con el PET. Bueno, este es un paciente nuestro de hace una semana,
que había tenido una resección por vía abdominal de la próstata y presentó un aumento del PSA. Fíjense que tiene una recidiva, tiene enfermedad en los ganglios pelvianos, y los ganglios, sin embargo, por TAC no están demasiado aumentados de tamaño. De hecho, en este corto, algunos, como los que están por acá, por ahí no tienen tanto aumento de tamaño, y sin embargo, desde el punto de vista metabólico, son claramente hipermetabólicos. Fíjense, el mismo paciente con otra escala de color, donde tiene un gangliecito que realmente no está adenomegálico y presenta una clara hipercaptación. Y ni hablar en estas imágenes donde los ganglios son muy pequeños y tienen claro aumento del metabólico. Es decir, que en el N, a nivel pelviano, realmente el PET con fluorcolina cambia la conducta. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las metástasis óseas. En las metástasis óseas hay una alta incidencia, sobre todo en los tumores de alto riesgo, y en sub, realmente yo creo, después de todo lo que escuchamos hoy, que tenemos que ser vehículos de modificadores de sub. Porque los que nos piden PET todos quieren saber el sub, y de acuerdo al valor absoluto, que está demostrado que aún en el mismo equipo, de acuerdo a las calibraciones que presenta, puede variar, es un valor que hay que tratar de cambiarlo, o por una comparación, como venimos haciendo con linfoma, o hay un protocolo ahora de los italianos y franceses para mieloma, que tienen en cuenta los criterios Deauville. Yo creo que el sub hay que tratar de desmitificar. Pero bueno, de todas maneras, fíjense que el PET, a pesar de esta variabilidad en el rango de sub, sirvió para el diagnóstico de 43 lesiones óseas metastásicas. Pero con respecto a las metástasis óseas y la fluorcolina, hay varios trabajos. Este es uno que presentamos el año pasado nosotros en Londres, que habla de que no todas las lesiones compatibles con metástasis ósea presentan aumento de la captación de fluorcolina. De hecho, hay varios trabajos que hablan que hay lesiones hiperdensas por TAC, generalmente cuando las unidades Hounsfield son mayor de 800, que no presentan captación de FDG. Y este año, en el ASCO genitourinario 2019, hubo todo un artículo que hablaba de esto. Yo creo que, y la idea nuestra, es lo que presentamos ahora, es que uno tiene que pensar que con fluorcolina hay 3 posibles comportamientos. 1, hipermetabolismo con hiperdensidad en las lesiones, o componente lítico mixto en las lesiones. 2, hipermetabolismo sin visualización por TAC. Y el tercer factor sería hiperdensidad en TAC sin hipermetabolismo. Las explicaciones son diferentes. Acá hay imágenes. Fíjense, este paciente tiene una imagen hiperdensa por TAC con un metabolismo conservado. Las teorías son que esas imágenes, como esta que está acá, ¿la ven? Son imágenes que no están activas, que están curadas. Otros dicen que todavía no aumenta el metabolismo. Hay varias teorías, ninguna está clara de por qué sucede esto. Pero sí se sabe que el paciente que tiene imagen hiperdensa con metabolismo normal tiene mejor pronóstico que el que tiene hipermetabolismo con densidad o todavía que no ha aparecido.
que todavía no se ven la TAC. Este es otro paciente que también, fíjense, tiene imágenes hiperdensas en la TAC, con el metabolismo normal. Incluso hay en el mismo paciente se pueden ver los tres patrones. Este es un paciente que tiene una imagen claramente hipermetabólica, pero que en la tomografía todavía no se ve el cambio en la estructura. Bueno, esto es más fácil de explicar para nosotros los nucleares, y es que los cambios metabólicos preceden a los anatómicos, ¿no? Pero bueno, en resumen, yo creo que tenemos que tener en cuenta que con fluorcolina podemos ver esos tres patrones en las metástasis óseas. Volviendo un poquito al valor del PSA, todos sabemos que tiene relación con el tumor, que es una herramienta pronóstica, que además sirve para evaluar, ser predictivo, pero es sobre todo para cuando el PSA está en aumento. Sin embargo, en el caso de que el PSA disminuya, hay dos situaciones en las cuales puede disminuir y el tumor seguir activo. Una es el flare PSA, o sea, el fenómeno de, como lo vemos en las metástasis óseas, en los centellogramas, en las mamas, cuando empiezan a responder. Y el otro es cuando hay lesiones viscerales que no producen PSA. Es decir, el aumento del PSA siempre nos tiene que alertar de que el paciente está progresando. La disminución del PSA no siempre significa lo mismo. Y estos son dos casos, dos ejemplos de esos casos, que tienen que ver con todo esto que está cambiando en la oncología. Antes, ¿se acuerdan cuando empezamos a hacer PET? Todo el mundo decía, si tiene FDG, está activo. Sin embargo, hoy sabemos que dentro de los tumores sólidos hay heterogeneidad entre los individuos, en el propio individuo hay heterogeneidad de causa genética, y dentro, incluso si ustedes biopsian un tumor y el paciente hace una metástasis, la anatomía patológica de esa metástasis puede ser del primario, pero no es exactamente igual. Entonces, eso ha cambiado un poco la visión que tenemos de la medicina nuclear. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Y estos son los dos casos. Este es un trabajo de que el PSA viene disminuyendo, sobre todo después de abiraterona, que es una droga que se está utilizando para el cáncer de próstata resistente a la hormonoterapia, y sin embargo, no disminuye el valor de PSA en 8,7% de los casos. Y este es otro caso de un paciente que viene con la PSA sin declinar y empiezan a aparecer metástasis a nivel hepático. ¿Las ven? Donde la respuesta al tratamiento no es la correcta. Bueno, otra cosa interesante de la 18-fluorcolina es que cuanto mayor es el PSA, mayor probabilidad tenemos de ver la enfermedad activa. Hay casos, me gusta esta tablita, donde ustedes ven que si el PSA es solo entre 0,1 y 0,5 nanogramos por mililitro, la posibilidad de diagnosticarla es ligeramente menor al 30%. Yo creo que lo importante nuestro es cuando el PSA está entre 1,5 o más, donde vemos que la posibilidad de diagnosticar la recidiva es del 70% o más. O sea que el valor de PSA no es importante cuando nosotros interrogamos a los pacientes, saber el valor de PSA, no solo el último, sino yo diría los tres últimos valores, para identificar bien la variabilidad y el tiempo de duplicación que tiene el mismo, que tiene que ver con la posibilidad de que nosotros hagamos diagnóstico.
Bueno, ¿y qué otros fármacos tenemos para hacer diagnóstico en cáncer de próstata? 18-fluorcolina con carbono 11-colina, hay varios trabajos que dicen que es exactamente lo mismo. O sea, no varía la posibilidad de diagnóstico ni en la recidiva ni en la estadificación inicial. Pero sí tenemos los uruguayos que hicieron este trabajo, que lo publicaron en el Journal of Hybrid Image de este año, de mayo, donde ellos compararon la 11-carbonocolina con PSMA, y fíjense qué diferencia hay entre la posibilidad de diagnosticar imágenes, sobre todo a nivel metastásico, con PSMA con respecto a la carbonocolina, ya sea flúor o carbono. Fíjense cómo se ven un montón de imágenes que con colina no las estábamos viendo. Esta es una, y acá hay otra. O sea que creo que el gran desafío que tenemos acá es avanzar con la utilización de PSMA. No hay, en la bibliografía revisé, no hay mucha diferencia entre el flúor 18 PSMA y el galio 68 PSMA, o sea que creo que no estamos tan lejos de poder empezar a trabajar de esta manera. Y lo más importante es que esto nos puede llegar a abrir la puerta para empezar a hacer otros tratamientos como sería el lutecio 177, que venimos súper atrasados y que la bibliografía demuestra que es más útil para pacientes con cáncer de próstata resistente a la hormonoterapia, sobre todo cuando además de metástasis óseas tienen metástasis en partes blandas. Bueno, esa es mi última diapositiva. No sé si... No sé si tienen alguna duda. Últimamente se empezó a pedir de vuelta el FDG en algunos pacientes en los que se sospecha o desdiferenciación. Sí. ¿Tenés alguna opinión sobre eso? Mira, en realidad se pide, pero los trabajos hablan de que la sensibilidad de la FDG para el cáncer de próstata es muy difícil. O sea, no son buenos los resultados. Aún en los tumores que tienen alto riesgo, como sería un PSA de inicio mayor de 20 o un Gleason 8 más, aún en esos tumores es difícil que te dé positivo. Es mucho mejor estudiar esos pacientes con fluorcolina hasta que tengamos oportunidad de tener PSMA. Esperemos que sea pronto. Sí. Fluor 18 y barrera ósea con PET. Fluor 18 y Barrera ósea, o sea, barrera del sistema genético. con PET, Fluor 18. con flúor de sodio. Sí. Mira, el flúor de sodio es mejor que el flúor 18 para la detección de metástasis óseas, ¿tá? Ya sean de cáncer de próstata o de algunos otros tumores también. Pero en próstata sí. Pero la verdad es que te perdés toda la estadificación de ganglios. Y los ganglios... Sí, pero en realidad es mucho más útil hacer una fluorcolina que para la detección de ganglios metastásicos. Como yo mostré, algunos ganglios que incluso tienen tamaño normal, no están en un rango adenomegálico, está probado que la fluorcolina es más eficiente en el diagnóstico que hacer un PET con FDG. Me parece que yo lo que quise comentar era que no comprendo todavía cómo no incursiona el barrido corporal óseo genético que habitualmente hacemos en cámara gamma, pero por PET con fluor 18. ¿Por qué no? Mucha mayor sensibilidad. El fenómeno reactivo óseo en un cáncer de próstata es siempre mucho más importante, grande, extenso y de mayor tamaño, justamente por eso tradicional e históricamente fue tan sensible para ver compromiso
disocia el cáncer de próstata con cintilografía convencional. Y el barrido esquelético con flúor 18 complementaría muy bien la estratificación total global, no solamente el TNM orgánico y esquelético, porque a veces hay imágenes muy pequeñitas que generan una reacción mucho más grande y importante esquelética, que es una señal que todavía no ha perdido vigencia. Me parece que esos dos métodos, no entiendo todavía por qué no están en el escenario de hacer colina, de hacer presionar y hacer cintilografía ósea, más dicho, no es una cintilografía Con fluoruro de sodio. con fluor 18 antes. Porque aparte bajaría mucho la especificidad de muchos reportes en forma de comparar contra TAC. Porque no están seguros también. Algo que no tiene comparación con un ciclogramosa convencional. No entiendo por qué todavía no han coleccionado, repito, la práctica de la calificación de un cáncer de próstata, la inclusión de la efectiva de un valor corporal total con fluor 18 de todo el estudio. Yo creo que esa es una cuestión de costo. Claro, Claro, Cuando hagan el conteo del costo, todos los informes que derivan a hacer una comparación con tomografías es imposible. Porque si no, es una herramienta que no está entre diferencias. yo creo que lo indicado por toda la bibliografía es hacer fluorcolina. Lo ideal es PSMA. Lo que voy a pasar que compara justamente esto que están diciendo con fluor 18 y mejora la estatificación. A ver, le damos acá. Habrá de acá que espera. Para los que están escuchando. A mí me parece que la calidad del centellograma óseo hecho con MDP, con el equipo que uno use, está la bibliografía que compara la calidad de un SPECT-CT con un PET-CT con fluorcolina que tienen distinto costo. Para el paciente es más cómodo el fluorcolina porque se va en 60 minutos, tiene otro costo, pero hacer un SPECT-CT bien hecho está escrito en la bibliografía que tiene el mismo valor predictivo, o sea, la misma sensibilidad y especificidad que un PET-CT, porque estamos usando dos tecnologías similares. O sea, comparar un PET con un óseo planar, por supuesto, el PET con flúor es muy superior. Sí está probado, estoy de acuerdo que estadificamos dos cosas distintas. Para ver la matriz esquelética, si uno puede diferenciar entre, si ve a lo mejor 5 lesiones con un centellograma planar, con un PET, con un PET-CT con fluoruro, en vez de 5 probablemente va a haber 20. Pero va a pasar lo mismo si hacemos un SPECT-CT bien hecho, en vez de 5 lesiones del planar, vamos a ver 20 lesiones en el centellograma hecho con MDP. No hay de eso bibliografía. Si hay bibliografía, Pero por otro lado está el tema del costo, que creo que lo dijiste vos y lo mencionaron antes. De hacer un fluoruro para hacer evaluación esquelética. Exactamente. cuando sube el tecnecio en enero, que todos pasamos por eso, yo dije, voy a averiguar a ver cuánto me sale hacer PET con fluoruro de sodio. Porque en una de esas es una solución y no. La diferencia no.